Gracias por la invitación. Yo primero quiero referirme a 4 puntos, digamos, que me parecen interesantes resaltar en términos de lo que es la lectura del libro, ¿no? El primero de ellos es la reivindicación de la economía como una ciencia social, ¿no? Que queda manifiesto a lo largo de las diversas presentaciones, ¿ya? Una segunda, que es una crítica con la intención manifiesta de superar el paradigma dominante, ¿no? Hay una intencionalidad que me parece que es bastante importante, ¿no? En el sentido de ya avanzar, ¿no es cierto?, no solo al cuestionamiento, sino que también a la superación, ¿ya? En tercer lugar, que también hay bastantes puntos de partida por donde avanzar, ¿no es cierto?, hacia nuevas formas del análisis económico. Aun cuando habría un cuarto tema que yo creo que probablemente son los desafíos, ¿no? Y que tiene que ver con una diversidad de marcos analíticos y categorías conceptuales que hacen difícil la integración, ¿no?, del conjunto, ¿no? Podríamos decir que son distintos abordajes, ¿no? Y en el sentido de superar el paradigma dominante se supone que hay que construir otro, digamos, ¿no? Y en ese sentido creo que es el desafío que queda en pie, ¿ya? Dicho eso, a mí me parece que ahí también hay un hilo conductor, ¿no es cierto?, en la compilación, ¿no es cierto?, que parte, por decirlo así, desde los orígenes del paradigma dominante, que tiene que ver en el fondo con el neoliberalismo y fundamentalmente con el planteamiento de Hayek, ¿no? Hacia, ¿no es cierto?, ya desde los orígenes, ¿no es cierto?, respecto de lo que son en una segunda parte las críticas que se hacen, ¿no es cierto?, desde el punto de vista fundamentalmente ético, ¿no es cierto?, y después ya abrirse hacia las visiones alternativas, ¿no?, que podrían, ¿no es cierto?, permitir superar esta visión. En términos del origen del neoliberalismo, a mí me parecen algunos aportes interesantes que se hacen, ¿no es cierto?, fundamentalmente respecto de cómo el neoliberalismo, siendo parte, podríamos decir, ¿no es cierto?, del pensamiento liberal occidental, ¿no?, se aparta, por decirlo así, de la tradición liberal, ¿no?, por lo menos en 2 sentidos, ¿ya? En un primer lugar, esa separación, podríamos decir, tiene que ver con la sustracción que hace Hayek, ¿no?, de los fundamentos filosóficos y éticos religiosos, ¿no?, que tienen en la partida, podríamos decir, por los liberales clásicos, ¿no? Ahí hay un primer elemento, ¿no?, y reemplaza, podríamos decir, esta idea, ¿no?, propia de los liberales, de que el orden social es un orden que está construido sobre la espontaneidad, ¿no es cierto?, y además que se autorregula, ¿ya? Esta idea inicial de los liberales, ¿no es cierto?, de que este orden espontáneo surge de una conducta que está en el marco de lo que podríamos llamar el plan de Dios, ¿no? ¿Sí? Y lo reemplaza fundamentalmente, ¿no es cierto?, por la idea de que hay ciertas normas sociales, ¿no?, que regulan ese orden, pero que son producto de una evolución, ¿no?, de una evolución del hombre, de una evolución que parte, digamos, de una comunidad que se organiza fundamentalmente en términos de lo que podríamos llamar un cierto comunitarismo, una cierta sentido de comunidad gregaria, ¿no es cierto?, va avanzando fundamentalmente hacia lo que se llama, o lo que Hayek define como el orden extendido, ¿no es cierto?, o sea, es decir, en donde la relevación de la individualidad y por lo tanto de los intereses propios, ¿no es cierto?, daría paso a lo que podríamos llamar la sociedad moderna, ¿no? Ahí hay un primer tránsito, podríamos decir, que Hayek hace, ¿no? Otro elemento que es interesante, que también se plantea por algunos de los autores, ¿no es cierto?, es la idea de que en el fondo también este liberalismo, este neoliberalismo, ¿no es cierto?, también se aparta, podríamos decir, de la tradición liberal, al adoptar, podríamos decir, una concepción negativa de la libertad, ¿ya? Y por lo tanto al sustraerla, y la sustrae todo contenido positivo, ¿no?, fundamentalmente en el fondo, ¿no es cierto?, al establecer la imposibilidad de la igualdad, ¿ya? O sea, vale decir, en el planteamiento de Hayek, ¿no es cierto?, esta libertad en el fondo de alguna manera está sustentada en el reconocimiento de la desigualdad, ¿ya? Y de una manera bastante brutal, digamos, ¿no?, en Hayek, ¿no?, a partir en el fondo de que no es posible, ¿no es cierto?, resolver el tema de la desigualdad, y a partir de eso, ¿no es cierto?, el planteamiento de que sería utópico cualquier forma
¿no es cierto?, de igualitarismo, ¿no es cierto?, y de, podríamos decir, de alterar este orden espontáneo que surge necesariamente a partir, ¿no es cierto?, ya de la manifestación de la individualidad, ¿no es cierto?, en la búsqueda de sus propios fines, ¿ya? Que en el fondo cualquier intento, ¿no es cierto?, de alterar eso a través, ¿no es cierto?, en el fondo de la racionalidad, ¿no es cierto?, de pensar de una organización distinta, ¿no es cierto?, sería básicamente una utopía, ¿no es cierto?, y que además alteraría, podríamos decir, este orden que permita a cada individuo, ¿no es cierto?, alcanzar su máximo beneficio, ¿no es cierto?, alcanzar su mayor bienestar, en el fondo, que es lo que se plantea, ¿ya? Hay algunos planteamientos, sí, que creo que es donde parte la crítica, ¿no es cierto?, en relación a que, en el fondo, lo que hace Hayek es reemplazar una utopía, digámoslo en ese sentido, por otra, ¿no? Vale decir, en la idea de que este orden, ¿no?, que emerge, ¿no es cierto?, de la voluntad, ¿no es cierto?, de las personas por conseguir sus propios fines, ¿no?, tampoco tendría como resultado, como consecuencia, ¿no es cierto?, aquello que se propugna, ¿ya? De manera tal de que, en el fondo, a una utopía, podríamos decir, socialista, o una utopía socialdemócrata, ¿no es cierto?, se reemplaza por otra utopía, que sería la utopía liberal. O sea, en el fondo, ¿no es cierto?, no se lograría, ¿no?, solamente a partir de las reglas que establece Hayek, ¿no es cierto?, que ordenan esta organización, ¿no?, que son fundamentalmente la propiedad y el contrato, ¿ya?, el tema que permitiría, en el fondo, determinar, ¿no es cierto?, un orden que llevaría a la sociedad a estados superiores, ¿ya? Desde ese punto de vista resulta también interesante, ¿no es cierto?, cuando se plantea a partir de algunos autores, ¿no es cierto?, el planteamiento que también es reconocido por Hayek, ¿no?, de que, en el fondo, la sociedad o la realidad social es una realidad construida, ¿ya? Lo que ocurre es que en Hayek esa realidad se construye a partir de determinados parámetros, ¿no?, a partir de determinadas normas o reglas, ¿ya?, y que están reducidas básicamente a las que rigen el mercado, ¿no? Vale decir, fundamentalmente, la propiedad, ¿no es cierto?, y el intercambio de carácter contractual, ¿ya? Y a partir de ello se plantean una serie de otras posibilidades, ¿no es cierto?, también de reconocer que, en el fondo, la economía no se agota, podríamos decir, en esas formas de organización, ¿ya?, sino que hay otras formas de organización y que se reconocen a partir de otros elementos que están presentes en la realidad social, ¿no? Se plantea el tema, ¿no es cierto?, en el fondo, de que no solo la lógica, podríamos decir, de la rentabilidad, ¿no es cierto?, es la que puede guiar las decisiones de los agentes, como se define en el planteamiento neoliberal, ¿ya?, sino que también hay otras lógicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con la sustentabilidad o con la equidad, ¿no?, y que permitirán establecer otros ordenamientos distintos a los que se plantean, ¿no es cierto?, dentro de la óptica neoliberal, ¿ya? Ahí es interesante plantear también algunas cuestiones que yo creo que están empiezan a aparecer en los diversos autores, ¿no? Creo de que hay hay, por ejemplo, ya el planteamiento de reconocer, ¿no?, de que en la economía, en el fondo, el origen, el sustrato, podríamos llamar, de la economía, surge a partir del desarrollo de las actividades de la producción y de las actividades del consumo o del uso de los bienes, ¿no? Hay algún autor que plantea incluso formas distintas de administrar estos bienes, la gobernanza que lo plantea, ¿no es cierto?, de administrar estos bienes, ¿ya?, a través de lo que sea la producción, la distribución y el reparto. Ahí hay un tema que sí yo considero que está ausente en el texto y que tiene que ver con el tema de la acumulación, ¿ya? Está señalado muy someramente. Si uno parte de la idea, ¿ya?, de que el fenómeno económico, como parte integrante, ¿ya?, del fenómeno social, ¿ya?, como parte consustancial a él, ¿no?,
y por lo tanto condicionado y condicionante al mismo tiempo, ¿no es cierto?, por las otras esferas, ¿no es cierto?, que rigen en la sociedad, como son la cultura, la institucionalidad, ¿no es cierto?, la ética, como siempre se planteaba también en el texto, ¿ya? El tema de la acumulación no aparece, ¿no? No está apareciendo y es un tema que es relevante desde el punto de vista, a mi juicio, ¿no?, de lo que es también parte del análisis económico, porque allí, a mi entender, está el origen del fenómeno económico, ¿no? Vale decir, en las maneras en cómo organizamos la producción, ¿no es cierto?, el consumo y la acumulación, ¿ya? Está señalado en algún ensayo, ¿no es cierto?, pero de manera muy, muy general. Otro tema que también creo que sería interesante de trabajar tiene que ver con que, dado el carácter, ¿no es cierto?, de la economía, ¿no?, y se plantea, ¿no es cierto?, en el texto por diversos autores, ¿no es cierto?, como una realidad construida, aquí hay tres elementos que podríamos decir son fundamentales en el funcionamiento, ¿no es cierto?, de estas actividades, llamémoslo así, ¿no?, de la producción, el consumo y la acumulación, que tienen que ver fundamentalmente con la propiedad, el intercambio y los medios de pago, ¿ya? En el texto se señalan dos, con bastante profusión, que tiene que ver con el tema de la propiedad y con el tema del intercambio, fundamentalmente en la óptica del neoliberalismo, ¿no es cierto?, sustentado en una única forma de intercambio que tiene que ver con, ¿no es cierto?, el intercambio mediante transacciones, vale decir, el intercambio a través de los mercados, ¿ya? Pero no se abordan otras formas de intercambio que no son de carácter transaccional o contractual, ¿ya?, y que tienen que ver con lo que podríamos llamar, se define como las transferencias, ¿ya? En algunos casos por ahí se menciona, por ejemplo, cuando se habla de la socioeconomía, ¿no es cierto?, de otras lógicas que tienen que ver, por ejemplo, con, ¿no es cierto?, el tema de las donaciones. Pero no solamente estamos hablando del tema de las donaciones, sino que estamos hablando, por ejemplo, del tema del funcionamiento del Estado a través de los impuestos, a través de los subsidios, ¿ya?, partiendo de la idea de las donaciones están los comodatos. O sea, hay otras formas de relación entre las personas, ¿ya?, que no se limitan ni se agotan en el tema, ¿no es cierto?, del intercambio a través de transacción y por lo tanto a través del mercado. Y eso posibilita incluso, ¿no es cierto?, se te plantea también por uno de los autores, ¿no es cierto?, la visión de una economía plural, ¿no es cierto?, vale decir, de una economía en la cual operan, ¿no es cierto?, diversos sectores o diversos espacios, en donde el mercado es uno de ellos, ¿ya? Pero también está el espacio, por ejemplo, que le compete al Estado, ¿ya? Y el Estado se relaciona, se fijan ustedes, no solo a través de las transacciones, sino que fundamentalmente por la vía de las transferencias, ¿ya? Y hay un tercer espacio que los autores han llamado, ¿no es cierto?, el tercer sector, la economía de la solidaridad, ¿ya?, en donde también las transferencias operan como la modalidad básica de intercambio, ¿ya? O sea, vale decir, y hay un tema que yo creo que debería explorarse, digamos, con mayor profundidad, ¿no es cierto?, que el intercambio no se agota en el tema de la transacción, ¿ya? No se agota en el tema de la transacción. Y otro elemento fundamental que queda fuera también, ya está planteado muy, muy tangencialmente, es el tema del dinero, ¿ya? Está planteado más bien como ejemplo, pero no está planteado el rol que juega el dinero en el funcionamiento de la economía. Porque en otras palabras, ¿no es cierto?, si de alguna manera intentamos hacer una recapitulación de estos tres elementos, uno podría decir básicamente esto, ¿no? En la economía, la producción, el consumo y la acumulación, ¿ya?, forman el núcleo en el cual tiene su origen el fenómeno económico, ¿ya? Pero este núcleo, ¿ya?, no opera, ¿ya?, sin la existencia de determinados acuerdos, tratos, arreglos, convenciones, como queramos llamarle, ¿ya?, y que tienen que ver con la propiedad, el intercambio y el dinero. Y en este sentido hay que rescatar el carácter convencional que tienen estos tres elementos en el funcionamiento de la economía, ¿ya? Son meramente convencionales, ¿ya? O son producto de la imposición o son producto del acuerdo,
¿ya? Y ese es un tema que yo creo que aquí hay luces, ¿no? En algunos casos de manera explícita, ¿ya? Pero creo que habría que seguir ahondando en algunos de los temas, ¿no? Y hay también aquí, ¿no es cierto?, también otros aspectos que dicen relación, ¿no es cierto?, con el carácter, ¿cómo podríamos llamarle?, autárquico, ¿no?, que tiene el pensamiento económico liberal en general, ¿ya? Podríamos decir, me voy a hacer una separación entre lo que es el pensamiento, cuando hablamos del análisis económico, ¿no es cierto?, de repente nos confundimos en términos de lo que son los neoclásicos, los neoliberales, ¿no? Y para solamente hacer una aclaración, cuando hablamos del planteamiento neoclásico, en el fondo es una de las vertientes, ¿no es cierto?, de la corriente principal en el análisis económico y que está relacionada fundamentalmente con el tema del análisis microeconómico. Ahí se agotó, mejor más que agotó, ahí se acotó, ¿ya? La otra vertiente del análisis liberal, del pensamiento liberal en el análisis económico, es el keynesianismo, ¿no? Y que de manera de coexistencia, ¿no es cierto?, quedó acotada a lo que podríamos llamar el análisis macroeconómico, ¿ya? Entonces, si ustedes lo piensan en términos hasta hace muy poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, lo que se enseñaba en economía tenía que ver con un análisis microeconómico fundamentalmente de carácter neoclásico y con un análisis macroeconómico fundamentalmente de carácter keynesiano, ¿ya? El neoliberalismo toma todo el planteamiento neoclásico desde el punto de vista del funcionamiento microeconómico, ¿ya? Pero la novedad que trae, podríamos decir que es la teoría neoclásica 2.0, ¿ya? Pero la novedad que trae, ¿ya?, es que extiende ese planteamiento al ámbito del macroeconómico, desplazando, ¿no es cierto?, al keynesianismo, ¿ya?, como el elemento dominante en la definición de las políticas de orden económico, ¿ya? A partir de la extensión que hace, ¿no es cierto?, de este ordenamiento, ¿no es cierto?, concebido a partir del funcionamiento de los mercados, ¿no es cierto?, a la economía en general, ¿no? O sea, en el fondo, sustrayendo, ¿no es cierto?, la realidad de que la economía no es solo una economía de mercado, sino, como uno de los autores plantea de manera muy acertada, estamos siempre frente a una economía de carácter plural, ¿ya? Y allí este análisis económico es un análisis cerrado, ¿ya? Es un análisis en el fondo que no considera la relación que hay entre los individuos, porque parte de una individualidad radical, ¿ya?, en donde las decisiones que se adoptan son siempre en independencia de los demás, ¿no es cierto? No considera el tema del ambiente, ¿vale? Es decir, es una teoría aespacial, no está ubicada en ninguna parte y en ningún lugar, ¿ya? Y además es atemporal, ¿vale? Es decir, no tiene historia, ¿ya? Es una pretensión universal. Bien, me toco yo, sí. En aras del tiempo, dado que el tiempo es sumamente acotado, ¿no es cierto?, yo me di el trabajo de escribir un texto, ¿no?, que voy a proceder a leer, resumiendo mis apreciaciones sobre este trabajo que estamos presentando hoy. El libro presenta un conjunto de 15 artículos agrupados en 5 secciones. El denominador común a todos ellos es su rechazo a los supuestos ontológicos de la arquitectura, la arquitectura epistemológica y la significación ética de la teoría neoclásica, y a las negativas realidades económicas, sociales, ambientales, políticas e ideológicas generadas por lo que la mayoría de los autores califica como economía de mercado. La perspectiva ideológica desde la que se arriba a tales conclusiones parece ser la identificación de sus autores con la amplia y heterogénea vertiente de lo que podríamos llamar el social cristianismo, aunque esto no resulta del todo claro, ya que en algunos trabajos no es posible identificar
de manera explícita ese vínculo. Los trabajos no ahondan en el análisis de la actual crisis económica financiera, sino que centran su atención en la crisis más global, de carácter existencial y civilizatoria, a la que el actual sistema económico ha arrastrado al conjunto de la humanidad, y plantea sobre este plano un debate de perspectivas. El gran mérito que cabe reconocer a una publicación como esta es la de atreverse a llevar a cabo un cuestionamiento radical tanto del pensamiento económico que prevalece en los medios académicos y que el colegio invisible de la profesión se empeña en imponer de manera implacable como pensamiento único, como de las políticas económicas que han sido diseñadas y ejecutadas durante las últimas décadas, 4 en el caso de Chile, al amparo de los 10 mandamientos del Consenso de Washington. Por el carácter heterogéneo de sus posiciones y propuestas, más que ofrecer una alternativa claramente decantada, el libro que presentamos se convierte en una buena oportunidad para debatir sobre aspectos relevantes de las realidades materiales e intelectuales que nos interpelan en el presente. Y yo quisiera solo mencionar algunos de aquellos que me parecen más relevantes y controvertidos. En cuanto a la teoría económica, las fuentes de las que se nutren los diversos trabajos son variadas, hasta el punto de dar cuenta de una cierta dosis de eclecticismo, confluyendo en ellos desde la doctrina social de la Iglesia, el institucionalismo norteamericano de Polanyi, ampliamente invocado, la sociología de Weber, la corriente de la economía solidaria del tercer sector, también sumamente citada, y la economía ecológica o bioeconomía, hasta alusiones a la obra de autores conservadores, como en el caso de Durkheim y de Parsons. Si bien la obra de Marx no se encuentra completamente falta de referencias, estas solo aparecen en forma ocasional en algunos de los trabajos, atribuyéndosele además equivocadamente la pretensión de proponer una nueva filosofía de la historia. De este modo, en correspondencia con la tradicional actitud observada por la jerarquía católica en relación a la llamada cuestión social, y por los teóricos de la regulación del capitalismo, considero que en esta línea de razonamiento se ignora o subestima la enorme contribución que Marx a la comprensión no solo de los procesos y acontecimientos históricos, sino también de la naturaleza del proceso de desarrollo de la economía capitalista. En cuanto al diagnóstico de la situación actual, en los trabajos que conforman este libro se hace en general una acertada apreciación del significado y alcance de la crisis global estructural del capitalismo, tanto en lo referente a la catástrofe ambiental que ha provocado y que se desarrolla hoy ante nuestros ojos, como a la catástrofe social de la exclusión y la pobreza, así como alusiones generales a los efectos más ostensibles de la crisis económica financiera en curso. Esta última hace nuevamente patente y con fuerza extraordinaria aquella paradoja del desarrollo capitalista señalada por Marx y Engels hace ya más de un siglo. El que el progreso científico-técnico, por el hecho de estar sometido al capital, es decir, a la específica relación social de dominio y subordinación que constituye el fundamento mismo de la economía capitalista, impulsa inexorablemente los procesos de concentración y centralización del capital y con ello la reproducción ampliada de la desigualdad social, lo que a su vez trae aparejada, y esta es la paradoja, la escasez en medio de la abundancia. Este es un tema tratado en uno de los artículos, ¿verdad?, escrito por María de la Luz Trautmann. Piénsese por un instante en el fenómeno del desempleo. Nunca habíamos sido tan productivos y tan capaces de generar riqueza como ahora. Y sin embargo, ese aumento constante de la productividad se traduce en un incremento de la exclusión social y una precarización de los puestos de trabajo. Lo que en rigor debiese constituir y ser percibido como una bendición, el continuo progreso científico-técnico aplicado a la producción, se transforma de inmediato en una maldición para millones de trabajadores que ven en ellos solo una amenaza a sus puestos de trabajo y a sus condiciones laborales. Resulta obvio que en este aspecto al menos el problema no está en las nuevas tecnologías, como lo creían en los albores del industrialismo los ludistas, sino en las relaciones sociales de producción prevalecientes, que es lo que en definitiva posibilita que las ganancias en productividad, fruto de los conocimientos acumulados, en lugar de distribuirse entre todos, beneficien exclusiva o casi exclusivamente al capital.
Es esto lo que explica la persistencia de la pobreza en el mundo y no la falta de capacidades productivas para erradicarla. Faltan trabajos que den con suficiente fuerza las señales de alarma necesarias ante las amenazantes consecuencias de esta verdadera crisis civilizatoria que se desarrolla hoy ante nosotros. La amenaza que encaramos es la de la autodestrucción del género humano. Cabe recordar que las anteriores crisis capitalistas condujeron no solo a la quiebra de empresas y al desempleo masivo, sino también a las grandes confrontaciones bélicas que marcaron la historia del último siglo y medio, y en medio de esa catástrofe condujeron también al fascismo, al genocidio de los campos de exterminio y al terrorismo nuclear. Otro tema relevante que se halla presente en estos escritos es el que concierne a la problemática del desarrollo económico, la que a mi parecer no es abordada con la claridad teórica necesaria. Más allá de que el concepto mismo dé cuenta de una condición que es siempre relativa, dado el dinamismo inherente a la realidad social, cabe observar dos limitaciones principales en el modo en que esta problemática es referida en los trabajos que se refieren a ella. Primero, el de su dimensión espacio-temporal, confinándola frecuentemente a los ámbitos nacionales y aún locales, en que los desafíos que ella plantea no pueden ser resueltos. Esta es, al igual que la problemática ambiental de la pobreza o de la seguridad colectiva de los pueblos, una problemática de alcance global. La segunda limitación consiste en centrar con demasiada frecuencia la atención en los efectos sobre las condiciones de vida y no en el proceso y condiciones sociales reales que les sirven de base. Ese proceso clave es el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de los conocimientos básicos y de los procedimientos de producción de frontera tecnológica, y esas condiciones sociales, las del aprovechamiento social o privado de sus frutos. En cuanto a la alternativa, en mi opinión, la alternativa a la crisis civilizatoria que se propone en la mayoría de los trabajos resulta insuficiente. Si su crítica a la teoría neoclásica es que la economía no constituye un sistema cerrado, sino fuertemente imbricado con el resto del sistema social, entonces la alternativa no puede ser puramente económica, circunscrita, por ejemplo, a los ámbitos de la economía popular, sino que necesita propender a un cambio social global. Si los problemas y amenazas son globales y tienen la envergadura e implicancias antes señaladas, entonces es evidente que no basta con pequeñas iniciativas locales de solidaridad en pequeña escala, ni con una débil regulación keynesiana a los grandes capitales de la banca y las finanzas. La respuesta tiene que estar a la altura de los problemas. La disyuntiva entonces es avanzar hacia una economía globalmente solidaria, lo que en el lenguaje clásico de los grandes proyectos políticos hemos llamado socialismo, o retroceder hacia la barbarie, a la autodestrucción a que nos arrastra el capitalismo en crisis. En efecto, todo razonamiento asociado a la economía de la solidaridad, solo entendida como economía del tercer sector, no logra constituir más que un paliativo frente a los efectos perversos de la exclusión social que genera la lógica de la acumulación capitalista, y no una alternativa real a la crisis global que hoy encaramos. El aceptar como algo dado e inamovible la existencia de los otros dos sectores, vale decir, la primacía de la gran empresa capitalista y del Estado que le es funcional, deja atrapada al resto de la humanidad en un callejón sin salida. Por muy valiosas que humanamente puedan ser las experiencias solidarias a las que son empujados para sobrevivir los excluidos. El objetivo, en definitiva, no es el de hacer más llevadera la exclusión, sino el de terminar con ella, reconociendo la plenitud de derechos de todos sobre el gobierno de la economía. Como bien lo plantea el trabajo de José Luis Corallo, de lo que se trata es de construir otra economía, con mercado, pero no de mercado. En rigor, en las sociedades altamente complejas del presente no existen sociedades sin mercado ni sin Estado. El problema no es entonces el de la pluralidad, que por ser un dato de la propia realidad es una puerta ya abierta. El problema es otro, es el de los criterios de racionalidad económica en torno a los cuales se articula todo el orden social. Se requiere en esto una mirada global para evitar los usuales espejismos asociados a consideraciones puramente microeconómicas, como por ejemplo la visión de las empresas de trabajadores, como presunta alternativa de solución a la planificación central de la economía en función del bien común. Alternativa que en Chile levantó la DC para conjurar la amenaza de una revolución social que supusiese la liquidación del capitalismo. Este es un tema que hoy se debate ampliamente en Bolivia, por ejemplo, el tema de las empresas de trabajadores, ¿no es cierto?, pero que de viabilizarse
en última instancia solo van a reproducir las condiciones de desigualdad, ¿no? Por la sencilla razón de que las distintas actividades económicas tienen distintos niveles de productividad, distintas posibilidades de captar renta, etcétera, etcétera. La alternativa solo puede estar entonces en una reestructuración global de la economía y la sociedad, en términos de su gobernabilidad democrática, de modo de reemplazar la lógica de la valorización del capital como criterio de racionalidad económica dominante, lógica fundada en la lucha permanente de todos contra todos, por la lógica de la valorización de la vida, fundada en la solidaridad y cooperación de todos con todos. Esto, a su vez, debe llevarnos a pensar en modos de organización social y política radicalmente distintos de los actuales, así como en pautas o modelos de consumo radicalmente distintos, capaces de asegurar a todos los habitantes del planeta una vida digna, segura y con niveles de confort que estén acorde con el desarrollo científico técnico alcanzado. Este tema de las pautas de consumo para mí es muy importante, porque las pautas de consumo, que normalmente son asumidas como propias del desarrollo, son irreproducibles a escala planetaria y son, por lo tanto, intrínsecamente injustas, antidemocráticas, ¿no? Constituyen una negación de derecho, ¿no? Son irreproducibles a escala planetaria. En suma, el libro proporciona un abundante material para dar pie a un debate provechoso sobre las aporías de la teoría económica dominante y sobre los problemas y amenazas globales que nos afectan en la actualidad. Problemas y amenazas a la solución de los cuales la teoría económica convencional no tiene realmente nada valioso que aportar. Ese es mi comentario. Dejo entonces con la palabra a uno de los compiladores de este libro, el profesor Raúl González. Bueno, tú, Richard Howard, si quieres después puedes complementar algo. Puede venir si quiere. Oh, déjalo sentado ahí, tranquilo. Bueno, este es un tercer lanzamiento del libro y la verdad es que cada lanzamiento es distinto, lo que no lo hace un acto burocrático o rutinario en el mal sentido del término, sino un acto bastante creativo, nuevo. Y los comentarios, por supuesto, son... Ahora, hay temas que están puestos por los comentaristas. Yo voy a sentar algunos elementos claves que tiene el libro y en eso estableceré en el medio de eso algún diálogo con lo planteado, porque sin duda que algunos de los comentarios, por ejemplo, algunos de los puntos son puntos que en sí mismos debían ser materia de debate específico. Yo creo, como bien dice Patricio, que hay un elemento central que cruza el libro. El libro es una compilación bastante heterogénea de artículos de un conjunto de personas que está buscando pensar el orden económico actual en su sentido con cierta historicidad, cómo se constituye esto que estamos viviendo. Y por eso que está constituido por historiadores, filósofos, antropólogos, economistas, sociólogos. Porque en ese sentido compartimos también que la mirada no puede sino ser multidisciplinaria para entenderlo. Y aunque Jorge le pone títulos bastante definitivos a la corriente que representaríamos, la verdad es que es bastante más heterogéneo de los calificativos que él señala. Yo diría que también, a lo mejor en este sentido, hay un orden un poco espontáneo en cómo se produjo el libro. Y yo diría que un primer aspecto que cruza el libro, que está transversalmente, es esta idea de combatir de que la economía debe obedecer a un cierto orden espontáneo de fuente mercantil, como un cierto final de la historia. Recordemos además que esto se enmarca en una discusión de este tiempo, que las instituciones liberales, las instituciones democráticas liberales, más el mercado, constituían un cierto final de la historia donde ya los conflictos tendían a... Y como se señala en los comentarios, el libro muestra de que, por así decirlo en términos muy gruesos, esta idea de un orden espontáneo de tipo mercantil como organizador de la economía aparece fundado en el liberalismo, primero en una lectura más religiosa, más providencial en la mirada de Smith,
y recordemos que Smith está enmarcado en una idea de su época, de que hay que comprender el mundo, las leyes del mundo, y las leyes del mundo no están solo en el mundo natural, también están en el mundo social. Participa también de una filosofía hedonista, es decir, rompe, es un revolucionario, o forma parte de una revolución de su época, en que la concepción del sujeto no es que tiende a ayudar al prójimo, sino que tiende a buscar su propio interés. Y el gran, digamos, la gran pesadilla de Smith, que viene del mundo religioso, y que uno lo reconoce muy bien en su teoría de los sentimientos morales, más que en la causa de las riquezas de las naciones, es cómo el creador pudo habernos hecho egoístas, y qué tipo de orden social, hasta llegar a la conclusión finalmente que cada uno de nosotros, buscando sus intereses a partir de su acción egoísta, termina generando un orden social que es bueno para todos. Esa es. Esto mismo lo va a secularizar finalmente Hayek, con un análisis que yo diría un poco más sofisticado, diciendo que finalmente la especie humana durante gran parte de su historia que ha estado fundada en la cooperación y la solidaridad. Sin eso no se explica que la especie humana siguiera, solo que eso fue propio del momento de los pequeños grupos, de las pequeñas comunidades que fueron claves para sostenerlo. En las sociedades extendidas, como tú hablabas, el paso de las sociedades extendidas necesita otro mecanismo, que es el mercado. Y en este sentido convierte al mercado en un acto civilizatorio. El mercado es la base de una posibilidad de civilización, del salto del pequeño grupo a la sociedad extendida. La civilización solo podría emerger en una división, si utilizáramos otras categorías, en una división social y espacial del trabajo de tipo extendida, que solo podía ser pegamentada por esto que es el mercado. Así, el mercado y la mercantilización no son sino comprendidos como un proceso y un orden civilizatorio que aporta a la libertad. En este sentido, que es interesante, y esto explica algo que yo me doy cuenta que es un poco críptico en una frasecita que tiene el libro atrás, cuando Hayek dice que la búsqueda de equidad o de solidaridad, como se decía, es algo que no corresponde, él lo entiende, lo explica como un rasgo atávico que queda de esta larga especie humana donde la solidaridad y la cooperación fueron el centro que permitió la vida. Estas búsquedas que tendríamos nosotros, seres modernos, influidos por la Revolución Francesa, por la Ilustración o por las luchas sociales de cada uno de nuestros tiempos, no serían más que rasgos atávicos, en la medida que gran parte de la historia humana estuvo atada por esto. Pero hoy día es la predominancia del mercado que permite este salto civilizatorio. O sea, Hayek seculariza. Entonces, el libro me parece a mí que aporta en una reconstrucción de algo que ha atravesado la época moderna, que es esta capacidad del mercado de ser un componente cada vez más protagónico, y como decía Jorge al final en palabras de Corallo, ha ido transformando a un mercado que existió históricamente, y en ese sentido recogimos a Polanyi. Polanyi me parece a mí que aporta enormemente cuando reconoce en la historia humana 4 grandes principios que ha tenido la comunidad humana para resolver el problema económico, para integrar la economía, como él dice: la reciprocidad, la redistribución, la economía doméstica y el intercambio. Y intercambio asociado al mercado. Cada una de estas formas tiene formas institucionales en las cuales se desarrolla. Entonces, esta pretensión del neoliberalismo de que el avance a una mercantilización cuasi absoluta, con ciertas excepciones, por supuesto, menores, representarían este rasgo de civilizatorio. Desconoce que el mercado ha estado desde muy antiguo, pero que no generó la subordinación completa de los otros rasgos. Y cuando hoy día se habla de la posibilidad de una economía pública más poderosa o de otras lógicas, lo que estamos diciendo es que una cosa es una economía donde el mercado es un principio que también actúa y que puede ofrecer aspectos positivos para el desarrollo humano. Estamos diciendo a la vez que no puede ser el elemento estructurante de la vida económica y social, y llevándonos a una especie de sociedad de mercado.
Y yo diría que sobre esa base uno descubre, de manera tal vez menos articulada que lo anterior, que este orden mercantil espontáneo que tendría este carácter de salto civilizatorio o de reconciliación de lo humano con lo natural, con una especie de orden natural y que además es providencial, desconoce, y esto aparece repartido, una serie de fenómenos que ocurren con lo que, en parangón con lo que antes se llamaba el socialismo real, lo que podríamos llamar el mercado real. Primero, este orden mercantil es construido, incluso con violencia. Otro gran aporte, no solo de Polanyi, pero él lo estudia muy bien, como por ejemplo la mercantilización de la tierra y la mercantilización del trabajo fueron actos violentos. No fueron la generación de un hecho que espontáneamente se iba imponiendo, que iba reconciliando una especie de orden humano con un orden natural, sino que fueron hechos violentos con enormes luchas e instituciones que se crearon para producir esa mercantilización. Segundo, el mercado socialmente construido es socialmente construido, pero depende por eso mismo de las fuerzas sociales que existan. El grado de mercantilización, la intensidad también dependen del orden cultural, político y ético de una sociedad. Recordemos aportes, y en ese sentido se liga o se recupera algunos autores, claro, que pueden ser conservadores, pero que tuvieron la capacidad de ver que las dimensiones, las esferas de lo económico estaban fuertemente imbricadas con otras dimensiones de la realidad. Y eso, recuperar eso hoy día, es como decir que en la colonia, cuando viene la recuperación de España en la Reconquista, el primer libro que quemaron fue el de Smith, de la biblioteca, lo sacaron y lo quemaron. Entonces, el contexto histórico de cada discurso le da también el sentido más rupturista o menos rupturista. Uno puede decir, esta cita de tal es un autor, su cita puede transformarse en un momento en una ruptura con cierto pensamiento dominante. Y hay muchos clásicos recuperados desde ese punto de vista, específicamente desde ese punto de vista, desde el punto de vista de que supieron ver la sociedad como una imbricación y no una economía construida a partir de o representada a partir de un homo económico que tiene una racionalidad y que conforma una esfera independiente de las otras esferas. Pero yo decía, el mercado hay que reconocerlo como una institución socialmente construida y que depende de las luchas. Por ejemplo, por eso citaba a Weber. Weber tiene una mención muy interesante. Cuando el capitalismo empieza a desarrollarse y la ética de ese momento impedía el negocio con el vecino, esa ética tuvo que romperse para que el capitalismo se desarrollara. O si pensamos en el estado de bienestar, un estado de bienestar que el estado dominante, por lo menos los países más industrializados entre los años 45, 75, 80, obedeció también a cierta capacidad de presión del mundo social. Entonces, el grado de mercantilización o de no mercantilización que existe depende también de las pugnas sociales, de las fuerzas sociales, y no puede ser entendido el mercado sino como una institución socialmente construida y dependiente de esos factores. También yo creo que el neoliberalismo desconoce o establece una confusión, por supuesto ideológicamente comprensible, entre libertad individual y libertad de mercado. Al desconocer, cosa que hay una amplia literatura sobre esto, al desconocer los poderes asimétricos en el mercado. No es lo mismo el mercado de la historia larga que habla Polanyi como parte de una de las instituciones de la economía antigua. No es lo mismo el mercado de esa historia larga que acompaña a la especie humana junto a la economía doméstica, a la reciprocidad, a la redistribución y la planificación en otro momento, que un mercado estructurado desde grandes poderes empresariales, aunque haya competencia oligopolística. O sea, el mercado también está siendo construido las connotaciones que adquiere el mercado están determinadas también por los agentes y los pesos de los agentes. Esa asimetría de poder en el mercado es un elemento determinante del mercado que impide
confundir libertad individual con libertad de mercado. Incluso, si uno va, yo creo que aquí hay que recuperar algunos elementos interesantes de Brodel, y algunos análisis teóricos de la empresa, respecto a que muchas veces la empresa real, concreta, la gran empresa, lo que hace es suprimir el mercado. Hoy día aproximadamente el 35% del comercio internacional se realiza intra grandes empresas internacionales. Esas no es el mercado teóricamente formulado por los manuales, son acuerdos de largo alcance entre conglomerados transnacionales en función de su propia intereses de estabilidad en la provisión de ciertos productos, en la ganancia de ciertos mercados, etcétera. O sea, lo que Brodel llamaba la supresión del mercado por parte del capitalismo. Definitiva, el orden mercantil es entonces un orden de fuerza simétrica al que subyace una ética y un orden político, ideológico, y en el que juegan roles ordenadores de la estructura desigual, una serie de elementos ideológicos. En ese sentido, el aporte de Wallenstein, por ejemplo, el rol que ha jugado el racismo en la diferenciación y en la estructuración de una desigualdad en el mercado del trabajo, y desde allí en general, me parecen notables contribución. Porque el racismo, que parece algo que tendería a haber sido poco a poco extinguido con la modernidad, por la idea de la universalidad, finalmente Wallenstein me parece bastante contundente para mostrar cómo el racismo ha sido un elemento clave para poder jerarquizar la fuerza de trabajo en lo que él llama el capitalismo histórico. De allí, de esta idea y este debate con la posibilidad de que exista de una utopía, de un orden autorregulado a partir del mercado, criticando que ese sea un orden natural, que sea un orden civilizatorio final, y que también sea una especie de orden donde se puede dar la libertad y la igualdad entre los sujetos que están en él, es que se reivindica, y esa es otra matriz que atraviesa el libro, se reivindica de manera bastante fuerte las dimensiones de la política y de la ética para juzgar ese orden y para construir un orden, que es un poco donde se ubicarían varios de los temas que propone Jorge en su intervención, de un orden alternativo. Esto significa ya que la política no puede ser concebida como una distorsión del mercado, regulada en función de que el mercado funcione lo más libremente, porque ya hemos dicho que no funciona así, sino que la política debe ser transformada como el lugar desde donde una comunidad entiende que puede construir un cierto orden social que resuelva sus necesidades y sus aspiraciones. Por supuesto, la construcción, y ese me parece que en ese tema hay varios de los puntos que sitúa Jorge, cómo se construye esa comunidad política, quiénes participan, cómo los actores que han sido subalternos tienen poder. Me parece que es un tema fundamental que efectivamente el libro no toca centralmente. Más bien reivindica que el ámbito de la política, lo que nos plantea un tema de cuál es la política hoy día, del orden, de la forma en que funciona la política. Y allí sí quisiera ubicar, y con esto termino porque debo estar más o menos en la hora, con algo que es común a lo que señala Patricio y señala Jorge, aunque ellos lo ven desde distintas perspectivas. Efectivamente, desde ese orden político donde hay que impulsar alternativas diferentes, se valora en este texto efectivamente la emergencia de ciertas experiencias que se considera que expresan formas y racionalidades distintas de la racionalidad, de la lógica de maximización del capital. La forma en que ese tipo de experiencia puede contribuir en su globalidad a la transformación del sistema, sin duda queda abierta. Pero yo creo que
digamos, yo haría un par de aseveraciones un poco provocativas para justificar la inspiración de ella. No todo es capitalista en el capitalismo, ni todo es mercantil en esta sociedad de mercado. Hay otras lógicas. No todo es esperable en un cambio donde todo cambia de una vez y donde el orden se construye desde un momento cero en que hay una especie de conquista del Palacio de Invierno y hay sujetos que tienen clarísimo cómo lo van a construir, cuáles van a ser las formas en que esa comunidad política va a construir ese sistema alternativo. Tengo la impresión que la historia tiene cosas que enseñarnos sobre eso y que las posibilidades de concentración del poder político son enormes en ciertas formas o ciertas estrategias de construir una alternativa. Por lo tanto, aquí hay una valorización de que ciertas alternativas, si bien no está desarrollado fuertemente eso, y yo creo que es una pregunta para todos los que estamos trabajando en este grupo de repensar la economía, sin duda que es un tema que está absolutamente abierto, pero digamos hay una cierta apuesta, una cierta intuición de que en la sociedad actual hay otras lógicas que hay que empujar. Sin duda que muchas de esas lógicas están acotada por un sistema que está estructurado por la lógica del capital, pero no todo es explicado por esa lógica del capital y podemos en ese sentido yo me siento bastante cercano a una sensibilidad autogestionaria que en estos últimos tiempos ha estado presente en la sociedad chilena, no esperando que cambie todo para generar iniciativas, sino que esas iniciativas puedan desde ya iluminar caminos, constituir fuerza social, evidentemente, o sea, porque no hay una relación intrínseca entre experiencias que se desarrollen y que queden aislados y la posibilidad de que esas experiencias también constituyan un cierto actor. Es cierto que esto se encabeza, y con esto termino, con una idea de que en este tiempo histórico deberíamos avanzar hacia una economía plural, donde la lógica del capital no se imponga sobre el conjunto de la lógica o estructura del sistema. Pero eso plantea, como dice Jorge, un tema de estrategia política de largo debate ya desde fines del siglo XIX hasta hoy día, digamos. No es algo nuevo este debate. Eso diría yo como tratando de reaccionar y...